Capítulo 1. El descubrimiento impactante. La niebla matutina se aferraba obstinadamente a los cuidados jardines de Ravenswood Manor, una elegante finca encaramada en los acantilados con vistas al Canal de la Mancha. Era el tipo de lugar que parecía intacto al paso del tiempo. Sus muros cubiertos de hiedra susurraban historias de riqueza, linaje y secretos cuidadosamente guardados. Y, sin embargo, esta mañana, esa frágil capa de serenidad se hizo añicos. Hastings, recién llegado de una excursión campestre sin mayores contratiempos, llegó a la mansión invitado por una vieja conocida, Lady Constance Blythe. Apenas había tocado el timbre cuando apareció un lacayo, pálido y con los ojos muy abiertos por la alarma. «Señor Hastings, debe venir rápido. Es terrible», balbució el hombre. Hastings lo siguió rápidamente a través del gran salón, notando que la tranquilidad habitual de Ravenswood era perforada por una conmoción contenida pero urgente. Susurros que resonaban detrás de puertas cerradas, el leve arrastrar de los sirvientes y el ansioso susurro de la seda. Se detuvieron frente al salón. Lady Constance estaba allí, con su rostro, habitualmente sereno, ahora marcado por el miedo. Sus manos enguantadas temblaban mientras señalaba el centro de la habitación, donde una figura yacía despatarrada sobre la alfombra oriental. Se hizo el silencio mientras los ojos de Hastings se acostumbraban a la visión. El cuerpo de Sir Reginald Hawthorne, destacado coleccionista de arte y miembro menor del Parlamento, contemplaba sin ver el techo decorado con frescos. Un único y delicado sobre reposaba sobre su pecho, como si el difunto lo hubiera aferrado en sus últimos momentos. El sello de lacre, aún intacto, ostentaba un curioso emblema, una figura sombría posada sobre una pluma. Hastings retrocedió instintivamente. ¡Cielos! ¿Quién pudo haber hecho esto? La voz de Lady Constance tembló. «Estaba aquí cuando bajé esta mañana. No puedo imaginar que alguien... No, es imposible». El personal de la casa, convocado por Lady Constance, rondaba nervioso. Cada rostro delataba una emoción distinta: miedo, confusión, sospecha. Y sin embargo, cada uno parecía guardar un secreto, consciente o inconscientemente, como si la propia mansión hubiera conspirado para ocultar la verdad. Fue en ese momento que la puerta se abrió con deliberada elegancia. Hércules Poirot entró, impecablemente arreglado como siempre, con sus pequeñas neuronas ya en movimiento, examinando cada detalle antes incluso de fijar la vista en el cuerpo. Su actitud era tranquila, precisa, casi ceremoniosa. «Ah, mis amigos», empezó Poirot con su acento francés danzando sobre cada sílaba, como las pinceladas precisas. «Es un asunto de lo más desafortunado, ¿no es así?» Se acercó, examinando el sobre, la peculiar inclinación del cuerpo y la delicada huella dejada en la fina capa de polvo cerca de la chimenea. Cada detalle habla si uno sabe escuchar. Hastings, siempre asombrado por la mirada analítica de su amigo, susurró en voz baja: «Por Júpiter, Poirot, ni siquiera se inmuta ante la muerte». Poirot se enderezó con un leve brillo en los ojos. «Monsieur Hastings, no hay que inmutarse, porque si uno permite que la emoción nuble la razón, se ciega a las verdades que yacen en las sombras, y en este caso, las sombras han firmado con su nombre». Mientras los sirvientes susurraban y Lady Constance se secaba los ojos, Poirot se movía con cautela, observando las sutiles expresiones de cada testigo. Cada mirada, cada temblor, cada vacilación era una pista a la espera de ser descifrada, y su mente ya estaba construyendo un entramado de posibilidades, contradicciones y motivos. «Llame al inspector Ames», dijo Poirot en voz baja, casi para sí mismo. «Pero debemos ser cautelosos, oui. Hay más aquí de lo que parece». Y con eso el escenario estaba listo. La casa de Ravenswood Manor, envuelta en riqueza, tradición y resentimientos ocultos, se había convertido en un laberinto de secretos. Y Hércules Poirot, con sus pequeñas neuronas alerta, era el único guía capaz de navegarlo. Capítulo 2. La reunión de sospechosos. A media mañana, la mansión Ravenswood se había transformado en un teatro de silenciosa aprensión. La casa, normalmente tan serena y ordenada, se movía ahora a un ritmo tímido, cada sirviente plenamente consciente de la sombra de muerte que flotaba en el aire. Poirot permanecía en el gran salón, recorriendo la habitación con la mirada con minuciosa atención, como si cada superficie pulida, cada leve movimiento, susurrara un secreto que solo él podía comprender. Hastings, de pie un poco atrás,
observaba la sutil orquestación del escrutinio de Poirot. «Oye, Hércules», susurró, «este lugar parece casi un escenario. Todos están interpretando un papel, ¿sí, verdad?» Poirot se giró con una expresión que mezclaba diversión y un leve reproche. «Hastings, mon ami, un teatro, sí, pero no una obra escrita para el público. No, cada actor improvisa, impulsado por el deseo, por el miedo, por la culpa. Y es en estas improvisaciones donde reside la verdad». A la señal de Poirot, los miembros de la casa y los visitantes inmediatos fueron convocados al salón. Uno a uno entraron, con sus rostros de cortesía teñidos de tensión. Lady Constance estaba de pie junto a la chimenea, pálida pero serena, con las manos enguantadas firmemente apretadas. Cerca de ella estaba la joven señorita Clara Hawthorne, sobrina de Sir Reginald, con los ojos enrojecidos y brillantes por las lágrimas contenidas. «Amigos», comenzó Poirot, haciendo un delicado gesto con la mano, «nos enfrentamos a un asunto lamentable. Sir Reginald ya no está entre nosotros, pero él ha dejado señales, mensajes sutiles que, si se leen correctamente, iluminarán el camino hacia la verdad». Un leve murmullo se extendió entre el grupo. Entre los asistentes se encontraban señor Hugo Bennet, primo lejano y socio comercial de Sir Reginald, cuyos agudos ojos se movían con recelo de un rostro a otro. Señora Evelyn Hawthorne, la viuda del difunto hermano de Sir Reginald, una mujer de encanto cultivado y precisa cortesía. Dr. Leonard Fish, el médico de familia, cuyo comportamiento tranquilo no podía ocultar el leve temblor en sus manos. Señor Thomas Lyle, el abogado de la mansión, cuya postura rígida parecía delatar más de lo que revelaba. Señorita Margaret Collins, la institutriz, cuya tranquila intensidad hacía sentir su presencia sin necesidad de decir palabra. Cada individuo traía consigo una historia, un motivo o, al menos, la capacidad de guardar secretos. La mirada penetrante de Poirot se detuvo en cada uno un instante más de lo que exigía la cortesía. Cada sutil vacilación, cada microexpresión, quedó registrada y catalogada en su prodigiosa memoria. La voz de Poirot, suave pero autoritaria, volvió a llamar la atención. «Antes de continuar, debo insistir. Nadie sale de esta habitación sin mi permiso. Hay preguntas que hacer, observaciones que hacer, y solo mediante un escrutinio minucioso podemos esperar encontrar la verdad. Y la verdad, amigos, rara vez es sencilla». Hastings miró a los demás en silencio. «No me imagino que estén acostumbrados a que los traten así», murmuró. Los labios de Poirot se curvaron en una leve sonrisa. «Ah, Hastings. Sospecha, inquietud. Son emociones muy reveladoras. Uno no las siente sin razón, ¿no es así?» Se volvió primero hacia Sir Hugo Bennet. «Señor Bennet, usted y Sir Reginald eran muy amigos en los negocios, ¿verdad?» Sir Hugo se ajustó la corbata. Un ligero rubor le subía a las sienes. «Éramos socios, Poirot, pero cercanos. Es una palabra generosa. Teníamos nuestras diferencias, claro está. Diferencias de opinión, no animosidad». Poirot ladeó la cabeza. «Ah, y sin embargo, las sociedades comerciales suelen estar plagadas de competencia, ¿no? Las fortunas están entrelazadas. El futuro es incierto. Es en la incertidumbre donde crece el miedo. Y el miedo, amigos, puede llevarnos a medidas desesperadas». Los dedos de Sir Hugo se apretaron alrededor del brazo de su silla. Hastings percibió un atisbo de inquietud en su rostro, por lo demás sereno. A continuación, Poirot se dirigió a la señora Evelyn Hawthorne. «Señora, su parentesco con la difunta es familiar, ¿no? Y sin embargo, la familia a menudo oculta más de lo que revela». La señora Hawthorne inclinó la cabeza con gracia. «Lloro la pérdida de mi difunto esposo y su hermano, sí, pero le aseguro, Poirot, que no conspiraré en ninguna intriga. Sir Reginald siempre fue muy exigente, muy particular, pero nada que yo no pudiera controlar». Poirot entrecerró los ojos ligeramente. «Exigir, sí, pero exigir uno puede cumplir, y sin embargo, cumplir no siempre es satisfacción. La satisfacción, amigos, es algo frágil. Puede desvanecerse tan rápido como la llama de una vela». Hastings tomó nota mental. Poirot estaba investigando no solo los hechos, sino también las corrientes emocionales subyacentes, las tensiones ocultas bajo fachadas educadas. El doctor Leonard Fisk habló en voz baja cuando Poirot se volvió hacia él. Sir Reginald era un paciente difícil, Poirot, nervioso, propenso al sobreesfuerzo,
a veces irracional en sus miedos. Poirot asintió pensativo. Y sin embargo, el miedo, bien observado, puede revelar el carácter de quienes comparten su vida. Dígame, doctor, ¿ha observado alguna vez, más allá de las dolencias habituales, tensiones entre Sir Reginald y la familia? El doctor Fisk dudó. ¿Tensiones? Quizás, pero nada inusual. La gente discute, como siempre. La mirada de Poirot se fijó en él. Ah, pero las disputas, Hastings, a menudo son la superficie de corrientes más profundas, corrientes que, si no se vigilan, pueden llevar a uno a la catástrofe. La señorita Margaret Collins, la institutriz, se removió ligeramente bajo su escrutinio. Yo solo atendía a los niños, Poirot. Mis deberes son sencillos. Poirot arqueó una ceja. Sencillo, sí, pero incluso el camino recto puede verse obstruido por sombras. Dígame, ¿conoce a alguien aquí que pueda tener resentimiento, envidia o ambición secreta? La señorita Collins dudó, con los labios apretados y la mirada fija en la señora Hawthorne. No puedo decirlo. La expresión de Poirot era inescrutable. No son las palabras en sí, Hastings, sino la vacilación. Fíjese, la vacilación a menudo dice mucho. Finalmente, Poirot se dirigió al abogado, el señor Thomas Lyle. Señor Lyle, asuntos legales, herencias, distribución de bienes. Son asuntos delicados, ¿verdad? El señor Lyle asintió. En efecto, Poirot, pero todo de acuerdo con los deseos de Sir Reginald. No veo ninguna irregularidad. Poirot se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas a la espalda y los ojos brillantes. Ah, pero a veces, amigo, las irregularidades son sutiles, demasiado sutiles para la mayoría, pero nunca para las pequeñas neuronas. Siguió un tenso silencio. Hastings sintió cómo la energía de la sala cambiaba. Todos eran plenamente conscientes de que sus palabras, sus gestos, sus propios pensamientos podían ser escrutados. Cada leve temblor de labios, cada mirada fugaz, se convertía en una posible pista en manos de Poirot. Poirot se enderezó, mirando a Hastings. Ahora, amigos, procedamos con calma. Habrá más preguntas, observación atenta y paciencia. La verdad no se apresura. Surge en el momento oportuno, como una flor que se abre al sol. Mientras los sospechosos intercambiaban miradas inquietas, Hastings le susurró a Poirot. ¿Tiene alguna idea todavía? Poirot negó levemente con la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. No, Hastings. Pero empezamos. A ver el panorama. Sombras, susurros, tensiones. Pronto, amigos, la luz tocará la verdad. Pero paciencia, siempre paciencia. Y así, la primera capa de la red de secretos de la mansión había sido revelada. Cada sospechoso había entrado en el salón con máscaras de compostura, pero la perspicaz mirada de Poirot ya había empezado a discernir grietas en esas fachadas. El juego había comenzado de verdad, y en los silenciosos pasillos de Ravenswood, los ecos de los motivos y las oportunidades persistían como una melodía silenciosa y ominosa. Capítulo 3. El corazón de la investigación. Al caer la tarde, una sutil tensión se había instalado en Ravenswood Manor. El sol, filtrado a través de las pesadas cortinas, proyectaba largas sombras sobre el salón, como si la propia casa conspirara para ocultar la verdad. Poirot, ahora sentado en una silla de respaldo alto cerca de la chimenea, ya había comenzado su cuidadoso examen de las notas de la escena del crimen y el peculiar sobre en el escritorio de Sir Reginald. Hastings, libreta en mano, intentaba seguir el ritmo del método silencioso e inexorable de su amigo. «Observe, Hastings», murmuró Poirot, dándose un golpecito en la sien con un dedo. «Hemos reunido a los actores, pero la obra, amigo mío, apenas comienza. Cada palabra, cada mirada, cada vacilación. Estos son los ladrillos con los que se construye la casa de la verdad». Hastings garabateó frenéticamente. «¿Crees que alguien aquí es capaz de asesinar?», preguntó, mientras recorría con nerviosismo al personal de la casa, ahora tranquilo, que permanecía en el pasillo. La mirada de Poirot, aguda como la de un halcón, siguió el movimiento de un lacayo que ordenaba los cubiertos en el aparador. ¿Capaz? Sí. ¿Cierto? No. Por eso debemos proceder con cuidado. No hay que perseguir sombras antes de conocer su forma. Hay que sentir el ritmo del miedo, la cadencia del engaño, y solo entonces las neuronas podrán trabajar en armonía.
Dicho esto, Poirot se levantó e invitó al primer interrogatorio formal. Los sospechosos, citados individualmente, entraron en el estudio uno a uno, bajo el minucioso escrutinio de la penetrante mirada del detective. Hastings los siguió en silencio, tomando nota de sus expresiones, vacilaciones y gestos sutiles. El primero en entrar fue Sir Hugo Bennet. Poirot le indicó que se sentara y luego, con delicadeza, depositó el sobre el escritorio, entre ambos. Monsieur Bennet, antes de entrar en detalles, debo preguntarle sobre su rutina de anoche. ¿Dónde estaba y con quién? Sir Hugo apretó la mandíbula. Pasé la tarde en mi estudio, solo. No recibí visitas. Me acosté temprano, como siempre. Poirot juntó los dedos. Solo, pero la señorita Collins lo vio, ¿no es cierto? Pasando cerca de la galería a las 9:30. Los ojos de Sir Hugo parpadearon. Sí, pasé por delante de la galería, pero no entré. La mirada de Poirot se agudizó. Ah, pero pasar de largo es una elección. Se puede observar, sin revelarse, ¿no? Sus palabras eran amables, pero cargadas de una inconfundible fuerza. Hastings notó la sutil tensión en las manos de Sir Hugo. «Está ocultando algo», susurró Hastings. Poirot sonrió levemente. «O quizás simplemente es cauteloso, Hastings. No se puede acusar sin fundamento». A continuación, Poirot llamó a la señora Evelyn Hawthorne. Esta entró con serenidad, con una postura impecable. «Señora», empezó Poirot, «está usted acostumbrada a controlar, ¿no es cierto? La casa, los niños, incluso los asuntos de Sir Reginald». La señora Hawthorne inclinó la cabeza. «Hago lo que puedo, Poirot, pero el control no siempre es posible, sobre todo cuando interviene el destino». Los ojos de Poirot brillaron de interés. «Ah, el destino. Pero el destino, tal como yo lo veo, a menudo se malinterpreta. El destino es simplemente la consecuencia de la acción y de la vacilación. Dígame, señora, ¿hubo discusiones, tensiones, disputas, algo inusual anoche?» La señora Hawthorne apretó los labios. «Hubo un desacuerdo sobre una nueva adquisición para la colección de Sir Reginald. Eso es todo». Los dedos de Poirot tamborilearon suavemente sobre el escritorio. «Ah, la colección. Objetos valiosos, sí. Pero quizás también secretos valiosos. Ya veremos». La señorita Clara Hawthorne, su sobrina, fue la siguiente. Entró con vacilación, mirando nerviosa el sobre. La atención de Poirot hacia ella fue amable, casi comprensiva. «Señorita», dijo en voz baja, «el dolor puede nublar el juicio, sí, pero la verdad exige claridad. Dígame, ¿observó algo inusual anoche?» La mirada de Clara se dirigió a Hastings y luego a Poirot. Creí ver a alguien en el pasillo, pero no estaba segura. No quería imaginarme cosas. Sir Reginald era difícil». Poirot inclinó la cabeza. «Difícil, oui, pero la gente difícil suele provocar reacciones. Reacciones que, si se observan, pueden revelar los motivos ocultos de los demás». A continuación, llamaron al doctor Leonard Fisk. El interrogatorio de Poirot fue preciso, controlado y deliberadamente indirecto. «Doctor, anoche Sir Reginald se encontraba mal», preguntó Poirot. «Nada grave», respondió el doctor Fisk con suavidad. «Se quejaba de dolores de cabeza, como siempre, pero le administré una tintura suave. Nada alarmante». Poirot entrecerró los ojos. «Ah, y aún así, incluso las tinturas suaves pueden alterar la percepción, ¿no? Un sorbo, y el mundo cambia sutilmente. Dígame, ¿alguien manipuló su bebida o medicación sin su presencia?» El doctor Fisk dudó, con un leve atisbo de inquietud en el rostro. «No, que yo sepa, no». La sonrisa de Poirot era débil, paciente. «Ya veremos, doctor, ya veremos». La institutriz, la señorita Collins, entró última. El trato de Poirot con ella fue más delicado que con las demás, pero no menos inquisitivo. «Señorita Collins», dijo, «usted observa a los niños, su comportamiento, pero la observación también es una ventana al carácter humano, ¿sí? ¿Observó algún movimiento, gesto o interacción inusual en la casa anoche?» La señorita Collins abrió un poco los ojos. «Yo sí que vi al señor Lyle rondando por la galería a última hora de la noche, pero no le di importancia en ese momento». La mirada de Poirot se fijó en Hastings. «Ah, fíjate, oui, pero no lo digas.
Una señal sutil, una pista oculta a simple vista. Tras todos los interrogatorios individuales, Poirot convocó de nuevo a los sospechosos al salón. El ambiente estaba cargado de expectación. Poirot, de pie con la gracia de quien suele llamar la atención, se dirigió al grupo. Amigos, cada uno de ustedes ha compartido fragmentos. Los fragmentos son como piezas de un rompecabezas. Solos significan poco, pero juntos empiezan a revelar un patrón. Hizo una pausa recorriendo la sala con la mirada. Fíjense, Hastings, en las sutiles inconsistencias, las expresiones fugaces, la cuidadosa elección de palabras. Todo esto es significativo. La voz de Poirot se suavizó, casi como en una conversación, pero cada palabra tenía un peso imperceptible. La muerte de Sir Reginald no es un simple accidente. Cada uno de ustedes tuvo una oportunidad. Cada uno de ustedes tuvo un motivo, y sin embargo solo uno eligió la acción. Hastings tragó saliva, sintiendo la tensión aumentar. ¿Crees que alguno de ellos confesará? Poirot negó lentamente con la cabeza. No, Hastings. La confesión rara vez se ofrece libremente. Hay que esperar, observar, provocar con suavidad, y ver cómo la verdad asciende como una marea. Al caer la tarde, la mansión se sumió en un silencio inquietante. Los sirvientes se movían en silencio. Los invitados intercambiaban miradas cautelosas, y las sombras se alargaban sobre el ornamentado suelo de madera. Poirot regresó al estudio de Sir Reginald y examinó el sobre una vez más. El emblema, una sombra suspendida sobre una pluma, parecía contener un mensaje, una firma de intenciones que solo él podía descifrar. Dios mío, murmuró, la astucia, la sutileza. Es admirable, pero insuficiente. Paciencia, amigo mío, paciencia. Cada detalle, por pequeño que sea, revelará la mano que firmó la sombra. Hastings, de pie justo detrás de él, observaba los metódicos movimientos de su amigo. Es notable, susurró. ¿Cómo construye un carácter a partir de los gestos más pequeños? De verdad, sus pequeñas células grises son extraordinarias. Los ojos de Poirot brillaron. Extraordinario, oui, pero las células requieren alimento. Observaciones, contradicciones, vacilaciones. Estos son el sustento de la detección. Y ahora, Hastings, el trabajo comienza en serio. Tenemos atisbos de la verdad, sí, pero solo atisbos. Los próximos pasos. Los próximos pasos nos mostrarán los hilos ocultos. Y así, la investigación se profundizó. La casa de Ravenswood, antaño escenario de la alta sociedad, se había convertido en un laberinto de motivos ocultos, tensiones sutiles y engaños intrincados. Cada sospechoso albergaba un secreto. Cada secreto era una pista potencial. Y mientras la mente de Poirot mapeaba silenciosamente las conexiones entre palabras, gestos y silencios, la sombra de la intención del asesino comenzó a agitarse, cada vez más cerca, pero cuidadosamente oculta, en los rincones más recónditos de las paredes de la mansión. Capítulo 4. La primera pista falsa. A la mañana siguiente, Ravenswood Manor se sumió en un silencio más denso que el día anterior. La casa se movía con cautela, cada sirviente plenamente consciente de la sospecha que ahora se cernía sobre cada pasillo, cada superficie pulida, cada paso resonante. Poirot, como siempre, ya estaba despierto y vestido, sentado a la mesa del desayuno con aire de silenciosa contemplación, bebiendo té con meticulosa precisión. Hastings llegó poco después, con su libreta y una curiosidad apenas contenida. «Buenos días, Hércules», dijo Hastings, dejando el cuaderno. «¿Tienes alguna idea de las entrevistas de anoche?» Poirot enarcó una ceja delicadamente, con la mirada distante pero alerta. «Percepciones, Hastings. Sí. Certezas. No. No hay que confundir la observación con el juicio. Tenemos atisbos de tensiones, vacilaciones, discrepancias. Estas son las semillas de la comprensión, pero una semilla no florece de la noche a la mañana. Paciencia. Siempre. Paciencia». Hastings asintió, aunque la inquietud persistía en su expresión. Supongo que es difícil distinguir cuál de ellos oculta su culpa y cuál simplemente es cauteloso. Poirot tamborileaba los dedos con precisión. Pero ese es el arte de la detección, ¿no es así? Observar el más leve temblor de conciencia, la más mínima contradicción entre palabras y gestos, y dejar que la verdad se revele lentamente,
como una delicada flor que se abre. A media mañana, Poirot había solicitado que la familia se reuniera de nuevo en el salón. Lady Constance, pálida pero serena, la señorita Clara Hawthorne, Sir Hugo Bennet, la señora Evelyn Hawthorne, el doctor Leonard Fisk, el señor Thomas Lyle y la señorita Margaret Collins se reunieron, cada uno con distintos grados de aprensión. La presencia de Poirot, tranquila y controlada, desprendía una autoridad que hacía vacilar incluso a los más seguros de sí mismos bajo escrutinio. «Amigos», empezó Poirot, «hemos tenido el placer de conversar en privado. Cada uno ha compartido fragmentos de su velada, de sus acciones, de sus observaciones. Sin embargo, los fragmentos son como piezas de un rompecabezas. Individualmente carecen de sentido, juntos pueden revelar patrones». Le hizo un gesto a Sir Hugo Bennet. «Monsieur Bennet, anoche usted paseó cerca de la galería. Díganos, ¿vio que el reloj dio las 9:30? Sir Hugo se removió en su silla. «Sí, pasé por la galería en ese momento, pero estaba solo, como ya he dicho. No hice nada inusual». La mirada de Poirot se agudizó. «Solo... ¿Pero se detuvo?», observó. «¿Se detuvo? A menudo se ve más cuando se finge no mirar». Sir Hugo apretó la mandíbula. «No me entretuve. Simplemente pasé». Poirot sonrió débilmente, casi imperceptiblemente. «Ah, y sin embargo, el reloj, los pasos, el leve ruido en la alfombra, todo esto son indicios de que alguien no pasó simplemente. Son los pequeños detalles, Hastings, las huellas invisibles del alma humana». Dirigiéndose a la señora Evelyn Hawthorne, Poirot continuó. «Señora, usted mencionó desacuerdos sobre la colección. ¿Presenció alguna intensidad particular en esos desacuerdos?» La señora Hawthorne dudó, con las manos enguantadas retorciéndose ligeramente. «No, intensidad. No de una manera que pueda clasificar como alarmante». Los ojos de Poirot estaban fijos en ella, observando cada sutil vacilación, la leve tensión de sus labios, el temblor de su mano derecha. «Ah, pero incluso las disputas más leves pueden tener un significado más profundo. Observe, Hastings». Un gesto casi inadvertido, pero revelador en su sutileza. La señorita Clara Hawthorne, ahora sentada con los dedos entrelazados, miró nerviosamente a Hastings antes de responder. «Te lo dije ayer. Creí ver a alguien en el pasillo. No sabía quién era y no investigué más». Poirot asintió pensativo. «Sí, la incertidumbre es amiga de la verdad. Permite ver sin prejuicios, observar sin intromisiones, y sin embargo, al combinarse con la vacilación y el miedo, puede revelar más de lo que el observador sospecha». El doctor Leonard Fisk, sentado rígidamente en su silla, sostuvo la mirada de Poirot con calma, aunque un leve temblor en sus manos delataba tensión. «Los dolores de cabeza de Sir Reginald. Le administré una tintura suave. Eso es todo. No ocurrió nada extraño». La mirada de Poirot se agudizó. «No, nada inapropiado, sí. Pero incluso la intervención más leve puede alterar la percepción, cambiar la intención o brindar una oportunidad. La oportunidad, Hastings, es la compañera silenciosa de la acción». Llegó el turno de la señorita Margaret Collins, quien se inquietó un poco, con la mirada fija en el señor Thomas Lyle. Poirot observó atentamente. «Señorita Collins, usted vio al señor Lyle cerca de la galería a última hora de la tarde. Una pequeña observación, sí, pero que requiere reflexión». La señorita Collins tragó saliva. «Sí, pero no le di importancia en ese momento. Solo estaba caminando». Poirot inclinó la cabeza lentamente. «Caminar. Y sin embargo, caminar puede ser deliberado. Cada paso, Hastings, es un lenguaje, tácito pero inteligible para quienes saben leerlo». Tras una pausa, Poirot se dirigió a todo el grupo. «Amigos, permítanme hablar con franqueza. La investigación, tal como está, presenta un sospechoso que, al menos superficialmente, reviste un peso considerable. Pero cuidado, las apariencias a menudo engañan. Lo aparente rara vez es toda la verdad». Se volvió hacia el inspector Ames, que había llegado de la comisaría local. «Inspector, a partir de las pruebas y las declaraciones iniciales, uno podría haberse tentado a concluir que Sir Hugo Bennet tenía motivo, oportunidad y cierta correlación circunstancial con los sucesos de la noche. Pero como bien sabe, las apariencias engañan, y una mano astuta puede dejar rastros que desorienten incluso al ojo más atento». El inspector Ames, un hombre robusto y de porte serio, frunció el ceño. «Poirot,
Las pruebas apuntan claramente a Bennet. Tuvo desacuerdos financieros con Sir Reginald. Fue visto cerca de la galería y nadie puede corroborar con certeza su paradero. Poirot asintió lentamente, con expresión serena. Ah, sí, pero incluso las sombras pueden estar dispuestas para engañar. Hay que observar más que los hechos. Hay que observar el carácter, la vacilación, los gestos sutiles y la interacción entre el miedo y la culpa. El señor Bennet puede ser un hombre inocente atrapado en una red de distracción astuta. Hastings se acercó a Poirot. ¿Insinúa que le están tendiendo una trampa? Poirot sonrió levemente. Hastings, enmarcar es un arte. Hay que comprender tanto la mente del artista como la del público. Los culpables suelen dejar señales sutiles, como migas de pan. Y sin embargo, los inocentes pueden parecer culpables si se les observa superficialmente. Paciencia, siempre, paciencia. La sala se sumió en un tenso silencio. Sir Hugo, que había estado escuchando con creciente incomodidad, finalmente habló. Le aseguro, Poirot, que soy inocente. Cualquier sospecha que recaiga sobre mí es totalmente infundada. Los ojos de Poirot brillaron. Sí, completamente. Y sin embargo, la inocencia a menudo se revela no negándola, sino observando la conducta. Ya veremos. Hastings, tus pequeñas neuronas son pacientes. Incluso mientras las sospechas se centraban temporalmente en Sir Hugo, Poirot permaneció sereno, catalogando mentalmente cada detalle, cada gesto, cada fugaz sombra de duda o verdad. Hastings observó el sutil cambio en la sala, la tensión, la inquietud, las preguntas no formuladas que flotaban en el aire. La pista falsa, como bien sabía Poirot, era solo la primera onda en un estanque que se convertiría en oleadas de revelación. Al caer la tarde, Poirot solicitó que todos los miembros se retiraran a sus habitaciones, excepto algunos empleados de la casa, que debían permanecer cerca por si se necesitaba ayuda. A solas con Hastings, Poirot examinó el sobre el escritorio de Sir Reginald, trazando con cuidado el emblema de la pluma ensombrecida. La astucia, Hastings. La intención detrás de esto, la mano que dejó esta marca, es casi demasiado astuta. Y, sin embargo, percibo una distracción, un intento de atraer la atención hacia un solo sospechoso mientras se oculta la verdad más profunda. Hastings frunció el ceño. ¿Entonces Sir Hugo es inocente? Poirot negó levemente con la cabeza. No, Hastings, no necesariamente, pero es una figura conveniente, una distracción. El verdadero culpable acecha, oculto a plena vista, tejiendo los hilos del engaño mientras otros tropiezan en las sombras. Y así, la primera pista falsa se había arraigado. La casa, ya tensa, volvió su cautelosa atención a Sir Hugo Bennet, cuyas acciones serían escrutadas en busca de indicios de culpabilidad. Sin embargo, Poirot, sereno e imperturbable, continuó observando, catalogando detalles invisibles para todos, salvo para el ojo más meticuloso. En la quietud de Ravenswood Manor, la sutil interacción de engaño, miedo y motivos ocultos había comenzado en serio, preparando el terreno para la siguiente capa de revelación y para el desenlace de un misterio mucho más intrincado de lo que nadie sospechaba. Capítulo 5. El juego psicológico. La tarde cayó sobre Ravenswood Manor, proyectando largas sombras sobre el suelo de madera pulida y los muebles dorados. La casa se había convertido en una delicada tensión de conversaciones silenciosas, pasos apagados y el ocasional tintineo de una taza de té. Poirot, sentado junto a la chimenea con una pequeña libreta y su taza de té habitual, observaba la casa como si fuera un organismo vivo. Cada movimiento, cada suspiro, cada mirada cargaba su propio significado. Hastings estaba cerca, libreta en mano, anotando cada observación con su habitual mezcla de admiración y desconcierto. «Fíjese, Hastings», murmuró Poirot en voz baja y pausada, «en la atmósfera. Está cargada, sí, pero no solo de miedo. Hay sutileza aquí, un juego, por así decirlo. Los culpables no hablan abiertamente, actúan en la sombra, y en la sombra, amigo mío, el más mínimo detalle se vuelve crucial». Hastings echó un vistazo a la sala. ¿Quiere decir que Sir Hugo sabe que sospechan de él? Poirot sonrió levemente. Quizás, o quizás lo crea. Hay que comprender no solo las acciones de los hombres, sino también las creencias que las rigen. Y la creencia a veces es más reveladora que los hechos. Poirot convocó entonces a la familia de nuevo al salón.
A diferencia de las reuniones anteriores, esta sesión se llevaría a cabo con un toque sutil. No haría preguntas directas, sino que hablaría de forma diseñada para provocar reacciones, revelando verdades ocultas tras la cortesía y la pretensión. Comenzó con una observación general, recorriendo con la mirada a los invitados reunidos. Amigos, a menudo se habla de sombras, de misterios, de intenciones ocultas. Sin embargo, las sombras existen porque hay luz, y es la luz la que, bien dirigida, revela los contornos del engaño. Dejó que las palabras flotaran en el aire, observando cómo Sir Hugo se removía ligeramente en su asiento. Los dedos de la señorita Clara se apretaban en el borde de su silla, y la mirada de la señora Evelyn Hawthorne se desviaba brevemente al suelo. La mirada de Poirot se detuvo, impasible, analizando cada reacción. Hablemos de la oportunidad, continuó Poirot paseándose lentamente. La oportunidad es algo curioso. No es simplemente estar presente, es pasar desapercibido, sin ser visto, sin ser observado. Y a veces la oportunidad se organiza por la expectativa. Uno espera inocencia donde yace la culpa. Hastings garabateó furiosamente en su cuaderno. «Está tendiendo una trampa», susurró. Poirot sonrió con complicidad. Hastings, no es una trampa, es observación. Hablar a menudo es revelar, escuchar es comprender, y callar es a veces el acto más revelador de todos. Poirot se dirigió entonces directamente a Sir Hugo, en un tono ligero, casi coloquial. «Monsieur Bennet, uno podría suponer que un hombre con agravios actuaría precipitadamente, ¿no? Y sin embargo, a veces los hombres más astutos dejan rastros que llevan a otra parte, para despistar a quienes buscan superficialmente». Los ojos de Sir Hugo parpadearon y tragó saliva audiblemente. No entiendo qué quiere decir. La mirada de Poirot era fija, firme, implacable. Quizá lo haga, a su debido tiempo. Hay que ser paciente. Observación, reflexión. Estas son las herramientas del discernimiento. A continuación, Poirot se volvió hacia la señora Hawthorne, con voz más suave pero aún inquisitiva. «Señora, a menudo se habla de los lazos familiares, ¿no es así? Y sin embargo, los lazos pueden ocultar tensiones, resentimientos, deseos no expresados. Dígame, ¿ha notado algo inusual en la casa? Pequeños gestos, quizás, que podrían indicar inquietud». La señora Hawthorne apretó los labios. No sé qué quiere decir, Poirot. Nada raro, se lo aseguro». Poirot inclinó la cabeza lentamente, observando con la mirada cada parpadeo, cada leve tic. Quizás. Y sin embargo, no siempre son las palabras las que revelan. A veces, una pausa, una mirada, una vacilación, son mucho más elocuentes que el habla. Hastings, observando atentamente, notó la sutil tensión que crecía en la sala. La señorita Clara, nerviosa, parecía a punto de hablar, pero se contuvo, mientras que las manos del doctor Fisk, apoyadas en sus rodillas, delataban un leve temblor. Poirot lo percibía todo, catalogándolo mentalmente como un artista meticuloso que ordena sus pinceladas sobre un lienzo. Poirot entonces centró su atención en la institutriz, la señorita Collins. «Mademoiselle», dijo con suavidad, «observa, ¿verdad? Niños, rutinas domésticas, sutiles cambios de comportamiento. Pero observar no es solo ver, es comprender. Dígame, ¿notó alguna discrepancia en las rutinas domésticas anoche?» La señorita Collins dudó. Su mirada nerviosa se dirigió al señor Thomas Lyle. Creí verlo cerca de la galería. Era tarde, y no le di mucha importancia en ese momento. Los ojos de Poirot se iluminaron levemente. Pero pensar poco no le resta importancia. La importancia puede estar oculta en el acto más pequeño, en la vacilación más breve, y a veces es precisamente el acto que pasamos por alto el que delata la intención. Poirot hizo una pausa y luego continuó, dirigiéndose casi a toda la sala. Observen, amigos, cómo la tensión puede alterar el comportamiento. El miedo, la culpa, incluso la expectativa, son fuerzas que actúan sobre el ser humano. Un ligero temblor, una respuesta tardía, una mirada demasiado larga o demasiado breve. Todo esto tiene significado. Hastings se inclinó. Casi los está manipulando. Los labios de Poirot se curvaron en una leve y precisa sonrisa. La manipulación, Hastings, no es más que observación sutil. No es necesario levantar sospechas para revelar la verdad.
Los culpables se delatarán a sí mismos si uno sabe escuchar con los ojos. A medida que avanzaba la velada, Poirot guiaba la conversación con cuidado, permitiendo momentos de silencio y sutiles comentarios para provocar reacciones. Sir Hugo, cada vez más inquieto, se removía en su asiento, tamborileando nerviosamente con los dedos. Las miradas nerviosas de la señorita Clara eran más frecuentes, mientras que la compostura de la señora Hawthorne comenzaba a mostrar leves grietas. El doctor Fisk, aunque aparentemente tranquilo, evitaba el contacto visual directo, y la rigidez del señor Lyle parecía acentuarse con cada comentario. Poirot finalmente se volvió hacia Hastings, con un leve brillo en los ojos. Hastings, observe. Han aparecido las primeras ondas. La superficie está alterada, sí, pero debajo hay mucho más. Los culpables, al ser observados, revelarán inconsistencias. Los inocentes también pueden delatar ansiedad, pero su vacilación es diferente, matizada, ¿no? Hastings asintió. Entiendo lo que quieres decir. Es sutil, pero se nota en cómo reaccionan a ciertas frases, a cierto énfasis. La mirada de Poirot recorrió de nuevo a la familia reunida. Exactamente, mon ami. El juego está en marcha. Observen las reacciones, los gestos leves, las expresiones fugaces. Todo es lenguaje sin palabras, y las pequeñas neuronas Hastings se deleitan con ese lenguaje. Para cuando la familia se dispersó por la noche, cada miembro había sido examinado sutilmente, cada reacción anotada discretamente. Poirot, solo en el estudio con Hastings, se permitió una leve sonrisa. La primera capa de verdad, Hastings, ha comenzado a emerger. Las sombras proyectadas por el miedo, la culpa, el engaño sutil, se agitan, revelando hilos que podemos seguir. Los culpables pueden creerse cautelosos, pero el corazón humano rara vez guarda silencio. Y esta noche, Hastings, hemos escuchado sus susurros. Hastings cerró su cuaderno con una mezcla de admiración y asombro en su expresión. ¡Por Júpiter, Hércules! Es casi como ver una partida de ajedrez, donde cada jugador desconoce cuántos movimientos le quedan por delante. Los ojos de Poirot brillaron. Ah, Hastings. Sí que es un juego, pero uno donde el tablero es el alma del hombre. Observa, reflexiona, y veremos los siguientes movimientos, sí. Porque la verdad, una vez oculta en las sombras, no permanecerá para siempre. El observador atento la encontrará. Y así, el juego psicológico en Ravenswood Manor comenzó en serio. Las sospechas se arremolinaban, la tensión se intensificaba, y cada mirada, gesto y vacilación se convertía en una posible revelación. Bajo las fachadas de cortesía se agitaban los motivos ocultos, y Poirot, sereno e inflexible, cartografió discretamente las corrientes del engaño, preparándose para sacar a la luz al culpable de una manera que no dejara lugar a dudas sobre la mente detrás del crimen. Capítulo 6. Otro crimen o revelación importante. A la mañana siguiente, Ravenswood Manor amaneció bajo una nube más densa que nunca. Una densa niebla se cernía sobre los jardines, envolviendo los acantilados y haciendo que la extensa finca pareciera casi aislada del mundo exterior. Poirot, impecablemente vestido como siempre, había estado paseándose por el salón desde el amanecer, con su mirada penetrante recorriendo cada rincón, cada sombra, cada sirviente que realizaba sus tareas en silencio. Hastings, libreta en mano, se esforzaba por seguir el ritmo de los movimientos de su amigo y la creciente tensión. «Hércules», susurró Hastings mientras seguía a Poirot hacia el estudio. «¿Crees que la situación de Sir Hugo está empeorando? La familia parece más preocupada que nunca». Los ojos de Poirot ya estaban fijos en el sobre que Sir Reginald había aferrado en sus últimos momentos. «Hastings, la ansiedad es el lenguaje de la verdad cuando se dice inconscientemente. Y anoche, gracias a nuestro cuidadoso juego, mes a mes, sutiles verdades comenzaron a aflorar. Sin embargo, la verdad por sí sola rara vez basta. A veces se necesita un segundo acontecimiento para iluminar las sombras con mayor claridad». En ese preciso instante, un grito estridente resonó en el pasillo, rompiendo la inquietante calma de la mansión. Poirot y Hastings corrieron hacia el lugar de donde provenía el sonido. En la gran biblioteca, la señorita Clara Hawthorne estaba de pie, pálida y temblorosa, señalando hacia la ventana. «Es la caja fuerte», jadeó. «La han vaciado».
La mirada de Poirot recorrió la habitación con la rapidez de un depredador que evalúa su terreno. La caja fuerte de caoba, normalmente cerrada con la combinación personal de Sir Reginald, estaba entreabierta. Dentro, los documentos, los libros de contabilidad y una pequeña pero significativa colección de cartas raras habían desaparecido. Hastings sintió un escalofrío. ¡Cielos! ¿Otro crimen? La expresión de Poirot permaneció serena, aunque sus ojos brillaban con la intensidad de un hombre cuya mente ya estaba acelerada. Sí, y esto no es un simple robo de objetos triviales. Las cartas, los libros de contabilidad, pueden contener no solo valor, sino secretos. Secretos que alguien desea ocultar o revelar selectivamente. El inspector Ames, llamado de inmediato, llegó con su habitual eficiencia. Poirot, esto complica mucho las cosas. No solo un asesinato, sino también un robo. Debemos asumir que ambos están relacionados. Poirot negó levemente con la cabeza. No, inspector, no debemos dar nada por sentado. Observamos, analizamos, consideramos el motivo, la oportunidad y el carácter. La conexión es posible, sí, pero quizá engañosa. Hay que tener en cuenta la disposición deliberada de las sombras para confundir al ojo inexperto. Hastings, al observar la habitación, notó las tensas miradas que intercambiaban la señora Evelyn Hawthorne, Sir Hugo y el señor Thomas Lyle. Poirot, sin embargo, parecía indiferente a las señales externas. Su atención se centró en detalles sutiles: una leve mancha cerca del borde de la caja fuerte, el ligero desplazamiento de una silla y las huellas casi invisibles en el polvo del suelo de la biblioteca. Poirot se agachó ligeramente, examinando las marcas. Mire, Hastings, las huellas son pequeñas, tenues y, sin embargo, deliberadas. El autor es cuidadoso, sí, pero no del todo experto. Hay un rastro de prisa, un rastro de miedo. Hastings frunció el ceño. ¿Miedo? ¿Ya? Sí, respondió Poirot levantándose. El miedo acompaña tanto a la culpa como a la oportunidad. Y fíjense en la ubicación de la caja fuerte. El ladrón sabía exactamente lo que buscaba. Buscaba algo específico, no simplemente llevarse lo que pudiera llevar consigo. Poirot convocó a la familia una vez más. Esta vez su enfoque fue quirúrgico y preciso. Cada sospechoso fue presentado individualmente, y el interrogatorio de Poirot, aunque cortés, conllevaba una inconfundible carga de expectativa. Sir Hugo, al que llamaron primero, se removió visiblemente. Le aseguro, Poirot, que no tuve nada que ver con esto. Apenas toqué la caja fuerte ayer. La mirada de Poirot era firme. Sin embargo, la presencia de alguien cerca, sumada al motivo y la oportunidad, puede parecer sospechosa. Pero la sospecha no es prueba, ¿verdad? Dígame, ¿alguien más sabía del contenido de la caja fuerte? Sir Hugo dudó, apretando los labios. Solo Sir Reginald, por supuesto. Y quizás el abogado, el señor Lyle. Poirot inclinó la cabeza. Interesante, interesante. Hablaremos con él en breve. A continuación, Poirot se dirigió a la señora Evelyn Hawthorne. Su compostura era un poco más tensa de lo habitual. Señora, ayer por la noche mencionó desacuerdos sobre la colección. ¿Hubo alguna discusión sobre cartas o documentos importantes? Las manos de la señora Hawthorne temblaban levemente al juntarlas. Solo asuntos menores, documentos relacionados con la herencia, quizás, pero nada que yo consideraría urgente. Los ojos de Poirot, tan perspicaces como siempre, captaron el destello casi imperceptible de su mirada hacia Hastings. La urgencia puede ser relativa, ¿no? Lo que es insignificante para uno puede ser significativo para otro. Y sin embargo, la intención tras la acción es sumamente reveladora. La señorita Clara, temblando, habló a continuación. Oí ruidos cerca de la biblioteca anoche, pero pensé que era Sir Reginald moviendo cosas. No investigué. La mirada de Poirot se suavizó momentáneamente. La inocencia. Y sin embargo, la observación no siempre es deliberada. Incluso un testigo casual puede aportar una visión crucial. Usted vio algo sin saberlo. Eso suele ser muy valioso. El doctor Leonard Fisk, médico de cabecera, mantuvo una actitud controlada. Estaba en mi estudio, no oí nada. Poirot se acercó un poco más. Y sin embargo, doctor, la ausencia de observación no impide el conocimiento. Debemos considerar la oportunidad, el acceso y el carácter. Cada uno es un hilo, Hastings.
en una red tejida silenciosamente por motivos humanos. La señorita Collins, la institutriz, mostró visible inquietud. Vi al señor Lyle cerca de la biblioteca anoche tarde. Parecía ansioso. Los ojos de Poirot brillaron. Ah, la mano ansiosa delata una intención. Pequeños gestos dicen más que las palabras. Examinaremos esta observación. Cuando finalmente lo llamaron, el señor Thomas Lyle mostró la compostura de un hombre acostumbrado al escrutinio. Estaba cumpliendo con mis obligaciones. Cualquier acercamiento a la caja fuerte fue casualidad. La mirada de Poirot era firme. La casualidad suele ser una forma conveniente de ocultar la acción, oui, pero no siempre. Y sin embargo, la forma de abordar el asunto, la vacilación, el sutil desplazamiento de los objetos, todo es significativo. Ya veremos, Hastings, ya veremos. Tras interrogar a cada uno, Poirot convocó una segunda reunión en el salón. Esta vez, sus comentarios fueron más pausados, casi teatrales. Amigos, anoche abrieron la caja fuerte. Su contenido fue removido. Esto no es un acto fortuito, es deliberado. La mano que movió los papeles sabía lo que buscaba, y al hacerlo ha revelado más de lo que pretendía. Miedo, ansiedad, vacilación. Son los compañeros de la intención. Hastings, al observar las reacciones, notó la tensión en los rostros, las miradas intercambiadas, los destellos de inquietud. El enfoque metódico de Poirot había puesto nerviosa a la familia, e incluso quienes se creían inocentes sentían ahora la silenciosa presión del escrutinio. Poirot concluyó la sesión con una sonrisa cautelosa. Amigos, el juego se vuelve más intrincado. Ayer, la sospecha recayó sobre uno. Hoy las corrientes cambian. Oportunidad, intención y acción, todas tejen un nuevo tapiz, y las pequeñas células grises, Hastings, están listas para ver emerger el patrón. Pero la paciencia sigue siendo esencial, porque los hilos del engaño son muchos, y solo mediante una observación minuciosa podremos desenredarlos. Mientras la familia se dispersaba, Poirot regresó a la biblioteca, examinando los rastros, las tenues manchas, los papeles desprendidos y las huellas casi imperceptibles. Cada una era un testigo silencioso de la acción humana, un testimonio de la cuidadosa orquestación de los motivos. Hastings observaba, siempre asombrado, cómo la mente de Poirot se movía con rapidez, conectando hilos invisibles, reconstruyendo sucesos y discerniendo intenciones con la precisión de un maestro. Afuera, la niebla se arremolinaba alrededor de la mansión, ocultando los acantilados y el mar lejano. Dentro, las corrientes de sospecha, miedo y ambición oculta habían cambiado, dejando a la casa al borde de la revelación. Otro crimen, otra perturbación, y Poirot, sereno e imperturbable, se disponía en silencio a rastrear las líneas del engaño cada vez más cerca de su origen. Capítulo 7. La pista oculta de Poirot. A la mañana siguiente del asalto a la caja fuerte, la mansión Ravenswood respiraba un silencio tenso que parecía casi antinatural. Incluso el viento en los acantilados se había calmado, como conteniendo la respiración a la espera de la revelación que se cernía invisible entre los habitantes de la casa. Poirot, impecablemente vestido como siempre, estaba sentado en la biblioteca, escrutando cada mínimo detalle con una intensidad que inquietó a Hastings. Sus pequeñas neuronas estaban en movimiento, reuniendo fragmentos de observación, inconsistencias y comportamientos sutiles en un entramado invisible de deducciones. Hércules, dijo Hastings en voz baja, parece que toda la casa contiene la respiración. Todos están más alerta que ayer. Incluso la señorita Clara parece casi asustada de moverse. Poirot tamborileó las yemas de los dedos con su ritmo característico, entrecerrando ligeramente los ojos. Ah, Hastings, el miedo es un lenguaje, y cada persona lo habla de forma diferente. Algunos con vacilación, otros con gestos, otros con la mirada, y algunos lo hablan sin saberlo. Pero en medio de todo esto, un pequeño detalle me ha llamado la atención, y es uno que todos han pasado por alto. Hastings se inclinó hacia adelante con entusiasmo. ¿Una pista, Hércules? ¿Una que los demás pasaron por alto? Poirot sonrió levemente. Sí, y es precisamente la pista oculta la que iluminará las conexiones entre los sucesos de ayer y revelará la mano detrás de ellos. Pero hay que tener cuidado. La revelación debe cultivarse con paciencia. Anunciarla prematuramente sería una locura.
Observe, Hastings. Observe con atención. La familia se había reunido de nuevo en el salón, visiblemente tensa. Sir Hugo Bennet permanecía sentado, rígido, con una compostura frágil. La elegante postura de la señora Evelyn Hawthorne parecía casi mecánica, delatando el esfuerzo por disimular su ansiedad. La señorita Clara Hawthorne se removía nerviosa, con la mirada fija en los adultos presentes. El doctor Leonard Fisk mantenía su estoicismo habitual, pero el leve temblor de sus manos delataba una sutil inquietud. El señor Thomas Lyle, el abogado, parecía sereno y tranquilo, aunque la penetrante mirada de Poirot no permitía que ninguna máscara quedara sin examinar. La señorita Margaret Collins rondaba cerca de la esquina, inquieta en presencia de tanta gente, pero resuelta en su silenciosa observancia. La voz de Poirot, suave y pausada, resonó por la sala. Mis amigos, los sucesos de ayer nos han inquietado a todos. Ocurrió una tragedia, y luego un despiste. Abrieron la caja fuerte y sacaron su contenido. Ahora, debemos examinar lo que se pasó por alto, porque en la acción humana son los detalles los que revelan la intención. Hizo una pausa, permitiendo que el silencio se hiciera más profundo, mientras sus ojos recorrían la habitación. Hastings, ¿recuerda la leve mancha cerca del borde de la caja fuerte y las huellas casi invisibles dejadas en el polvo del suelo de la biblioteca? Hastings asintió con entusiasmo. Sí, Hércules. Eran pequeños, casi imperceptibles, pero claramente deliberados. Me preguntaba qué significaban. La expresión de Poirot se iluminó sutilmente. Ah, y ese es el punto. Todos ven lo obvio, la ausencia de documentos, la caja fuerte abierta, pero solo un observador atento nota lo delicado, el rastro dejado inadvertidamente por la acción humana. Esta es la pista oculta, Hastings, el hilo que se ha pasado por alto y que une los acontecimientos de los últimos 2 días. Poirot dirigió su atención a Sir Hugo, hablando con esa suave precisión que hacía vacilar incluso al más sereno bajo escrutinio. Monsieur Bennet, considere la secuencia de sus movimientos de ayer, su posición en la galería, la proximidad a la biblioteca, sus interacciones con los demás. Un observador atento podría notar vacilación, demora, la colocación de sus manos, sutiles indicadores de conflicto interno. El rostro de Sir Hugo palideció levemente. Estaba preocupado por el robo. Fui a revisar la caja fuerte. Eso es todo. Poirot inclinó la cabeza. Ah, pero considere, amigo, el ángulo de los escalones, la ligera mancha, el desplazamiento de los objetos cerca del borde de la caja fuerte. Uno se mueve con cautela cuando teme ser descubierto, pero también con cautela cuando intenta disimular algo. ¿Qué es? ¿Miedo o intención? Por eso, la observación por sí sola es insuficiente sin un análisis de matices. Dirigió la mirada a la señora Hawthorne. Señora, ayer usted observó, pero habló poco. Tal moderación es reveladora. La moderación puede ocultar conocimiento, ansiedad u oportunidad. Y a menudo es en lo no dicho donde residen las pistas más importantes. La señora Hawthorne apretó los labios y apretó las manos con fuerza. Le aseguro, Poirot, que no hice nada. Poirot asintió serenamente. Sí, quizás, pero la verdad no siempre es cuestión de declaraciones, es cuestión de detalles. Considere, Hastings, los pequeños detalles de esta habitación, las huellas, la mancha, el libro de contabilidad desplazado, no por casualidad, sino por una mano deliberada. Y son precisamente esos detalles los que revelan la red invisible de la intención. Hastings, todavía asombrado, susurró. Pero Hércules, ¿cómo puede un rastro tan pequeño, apenas perceptible, ser más importante que las acciones obvias de los sospechosos? Los ojos de Poirot brillaron. Porque Hastings, lo obvio puede ser artificial, manipulado para engañar. La pista oculta, ignorada por todos, es donde se esconde la verdad. Hay que seguir el camino imperceptible, pues conduce a la certeza. Observe cómo el miedo y la anticipación se manifiestan en movimientos, gestos, vacilaciones. Estos son el lenguaje del culpable. Luego se dirigió a la señorita Clara Hawthorne. Señorita, anoche observó a alguien cerca de la galería. Un vistazo fugaz, pero valioso. A menudo, quienes actúan con mucha cautela dejan señales involuntarias, indicios de intenciones que incluso el observador puede pasar por alto. Su observación es un hilo conductor, y los hilos, si se rastrean con cuidado,
revelan patrones invisibles a primera vista. El rostro de Clara estaba pálido, pero asintió, reconociendo la gravedad de las palabras de Poirot. Poirot se volvió finalmente hacia el señor Lyle, el abogado. Señor Lyle, sus movimientos, sus interacciones, la manera en que observaba a los demás, sutiles, precisos y cuidadosos. Sin embargo, incluso las manos cuidadosas delatan ansiedad. Un ligero temblor en el gesto, una breve vacilación al hablar, es suficiente para iluminar el verdadero plan. Un silencio se apoderó de la sala. Los ojos de Poirot, brillantes e inquebrantables, parecían ver más allá de las fachadas educadas y las expresiones mesuradas, directamente a los recónditos pasillos del pensamiento. Hastings sintió un escalofrío al comprender la profundidad de observación que Poirot aplicaba. No solo veía lo que se hacía, sino que comprendía por qué y cómo se ocultaba. Poirot hizo una breve pausa antes de continuar. Hastings, aún no es momento de revelar el panorama completo. La pista está anotada, el patrón apenas se ha trazado, pero la casa misma, el hogar y la interacción de los motivos humanos deben observarse con más atención. Las pequeñas células grises son pacientes. No se apresuran, no fuerzan. Esperan, reuniendo, hasta que llega el momento de la claridad. Hastings garabateó apresuradamente, captando las reflexiones de Poirot, notando el énfasis en lo invisible, lo pasado por alto y la sutileza deliberada del comportamiento humano. Entonces, ¿la pista que encontramos es lo que finalmente lo desentrañará todo? Poirot inclinó la cabeza con una leve sonrisa. Sí, pero solo cuando se combina con acciones, respuestas y distracciones subsiguientes. Una pista es una semilla. El tiempo y la observación la cultivan. Cuando llega el momento oportuno, la semilla florece en la verdad, innegable y completa. Mientras la luz de la mañana se extendía por la mansión, proyectando sombras largas e inciertas a lo largo de las paredes, Poirot se retiró a la biblioteca con Hastings. Examinó una vez más la mancha, el ligero desplazamiento de los libros de contabilidad y las huellas, pequeñas, ligeras, pero deliberadas. Cada detalle hablaba en silencio, pero con helo. Capítulo 8. La reunión final. Al caer la tarde, la mansión Ravenswood estaba llena de expectación. La familia se movía como un grupo atrapado en una marea, inquieta e insegura, con cada paso medido, cada mirada calculada. La noticia del robo de la caja fuerte se había extendido por todo el pueblo, ejerciendo una sutil presión sobre la finca, y el ambiente estaba cargado de preguntas no formuladas. Poirot, sereno como siempre, había solicitado que todos los miembros de la familia se reunieran de nuevo en el salón. Hastings, percibiendo la importancia del momento, llevaba su cuaderno apretadamente, preparado para registrar el sutil drama que sin duda se desataría. Poirot, de pie junto a la chimenea, con las manos entrelazadas a la espalda, observaba al grupo reunido con serena intensidad. «Mis amigos», comenzó con voz suave pero autoritaria, «hemos observado, interrogado y reflexionado. Se han estudiado las sombras, se han anotado los gestos, se han registrado cuidadosamente las dudas y la ansiedad, y ahora es hora de ensamblar las piezas de este intrincado rompecabezas». Sir Hugo Bennet se removió nervioso, ajustándose los puños. La señora Evelyn Hawthorne conservaba una compostura impecable, aunque una ligera tensión se percibía en la línea de sus hombros. Las manos de la señorita Clara Hawthorne temblaban ligeramente. Su mirada oscilaba entre Poirot y Hastings. El doctor Leonard Fisk mantenía su estoicismo habitual, y el señor Thomas Lyle, el abogado, observaba en silencio, como si sopesara cada palabra antes de reaccionar. La señorita Margaret Collins, de pie al borde de la sala, parecía tensa pero atenta, como si percibiera la gravedad del análisis de Poirot. La mirada de Poirot se posó primero en Sir Hugo. «Monsieur Bennet, ayer se encontró usted en el centro de las sospechas. Superficialmente sus motivos parecían plausibles. Disputas sobre herencias, proximidad al crimen y movimientos no corroborados. Sin embargo, Hastings, observamos algo crucial». Hastings se inclinó, ligeramente hacia adelante. La anticipación estaba espesa en el aire. Poirot continuó, dirigiéndose a toda la sala. «Atención, amigos. Es en los detalles más pequeños donde a menudo se esconde la verdad. Consideren la caja fuerte, su contenido, la ligera mancha, las huellas casi imperceptibles. Uno podría suponer que son insignificantes, pero no lo son en absoluto». Las manos de Sir Hugo temblaron levemente. «Yo sigo sin entenderlo.
No tuve nada que ver con el robo, Poirot. Poirot inclinó la cabeza con gentil paciencia. Sí, amigo. Y sin embargo, la apariencia suele ser una máscara, forjada para engañar. Uno puede ser inocente y parecer culpable, o culpable y parecer inocente. Tal es la sutileza de las intenciones humanas. Poirot entonces centró su atención en la señora Evelyn Hawthorne. Señora, considere sus observaciones, su moderación. Incluso en momentos de ansiedad, uno puede ocultar sus intenciones, sí, pero el alma humana rara vez calla. Cada gesto, cada vacilación, tiene un significado. Su compostura era admirable, pero había grietas, sutiles, casi invisibles, pero presentes. Los dedos de la señora Hawthorne se apretaron ligeramente alrededor del borde de su silla. Habló en voz baja, casi en un susurro. Yo no hice nada malo, Poirot. Poirot asintió. Quizás. Sin embargo, la verdad se revela no solo por la acción, sino por la forma de contenerse, la elección del silencio, la dirección de la mirada. Cada uno de ustedes ha aportado fragmentos de información, consciente o inconscientemente, que juntos forman un patrón. Luego se dirigió a la señorita Clara Hawthorne. Señorita, su visión de una figura cerca de la galería, aunque fugaz, fue invaluable. La observación no siempre requiere comprensión inmediata. A menudo es la percepción de la presencia, la leve percepción de otro, lo que guía al detective hacia la claridad. Clara tragó saliva. Su voz apenas se oía. Yo solo vi a alguien. No sabía quién era. Los ojos de Poirot brillaron. Exactamente, mademoiselle. Y es precisamente en esas observaciones fugaces donde se siembra la semilla de la revelación. Dirigiéndose al doctor Leonard Fisk, el tono de Poirot se mantuvo cortés pero brusco. Doctor, sus manos eran firmes, sí, pero incluso los más disciplinados pueden mostrar un ligero temblor bajo escrutinio. La falta de acción no garantiza la falta de conocimiento. La oportunidad, la proximidad y las reacciones sutiles, todo esto dice mucho más que las palabras. Hastings garabateaba frenéticamente, captando cada matiz de las deducciones de Poirot. La sala estaba tensa por la expectación. Todos los sentados sentían el peso de la observación sobre ellos. La mirada de Poirot se posó entonces en el señor Thomas Lyle. Señor Lyle, sus movimientos fueron calculados, precisos, mesurados. Sin embargo, incluso la precisión puede delatar ansiedad. Piense en el momento cerca de la biblioteca, la atención que prestó a las reacciones de los demás, la sutil vacilación al ser interrogado. Pequeñas cosas, aparentemente insignificantes, pero invaluables. Dicen mucho. El señor Lyle mantuvo la compostura, pero sus ojos delataban un leve atisbo de inquietud. Poirot dio un paso lento hacia adelante. Y ahora, la culminación, mis amigos, la secuencia de eventos, los pequeños gestos, los detalles pasados por alto y la pista oculta. Todo converge. La primera distracción, Monsieur Bennet, el motivo aparente, la oportunidad oportuna, todo esto eran solo sombras. Sombras destinadas a distraer la verdadera mano en el trabajo. Hizo una pausa, permitiendo que la tensión en la habitación se intensificara, el silencio casi tangible. Incluso el fuego parecía parpadear con anticipación. El segundo acto, el robo de la caja fuerte, se llevó a cabo con meticulosa deliberación. Una mano que sabía exactamente lo que buscaba y dejó el menor rastro, pero intentó engañar atrayendo la atención hacia otros. Las huellas, la mancha, el sutil desplazamiento de los libros de contabilidad eran indicios de intenciones, y quien las dejó confió en la cuidadosa orquestación de la observación, con la esperanza de que las sospechas recayeran en otra persona. Hastings sintió un escalofrío. Sabía que las palabras de Poirot estaban a punto de ser una revelación, aunque aún no había alcanzado la claridad total. La mirada de Poirot recorrió la habitación una vez más, fijándose finalmente en la señora Evelyn Hawthorne. Señora, la prueba no reside en su negación, ni en la aparente inocencia de sus actos. Está en la interacción entre la ansiedad y la intención, en las casi imperceptibles fallas en su comportamiento. Usted buscó los documentos, sí, no por necesidad, sino por miedo y deseo combinados, y al hacerlo, intentó desviar las sospechas de sí misma. Los labios de la señora Hawthorne se entreabrieron levemente. Un destello de sorpresa atravesó su serena expresión. Yo no. Poirot levantó un dedo, tranquilo pero decidido. Ah,
Pero la acción y la intención hablan más que las palabras. Las pequeñas células grises no mienten, señora. Observan, conectan y revelan lo que la mente humana intenta ocultar. La habitación permanecía en silencio, salvo por el leve crepitar del fuego. Hastings, aferrado con fuerza a su libreta, apenas podía respirar, presintiendo la culminación de la intrincada observación y deducción psicológica de Poirot. Sir Hugo, el señor Lyle, la señorita Clara, el doctor Fisk y la señorita Collins observaban con tensa expectación, conscientes de que la cuidadosamente tejida red de engaños comenzaba a desenredarse bajo la mirada fija de Poirot. La mirada de Poirot, penetrante e inflexible, recorrió cada rostro una vez más. Mis amigos, los hilos ya son visibles, los patrones ocultos emergen, y la verdad, laboriosamente oculta por la distracción y la sutil manipulación, pronto será innegable. Pero siempre hay que proceder con paciencia, pues el alma humana, aunque frágil, es hábil en el ocultamiento, y sin embargo, las pequeñas células grises, pacientes y meticulosas, lo verán todo. Hastings se inclinó ligeramente hacia Poirot y susurró: «Ya casi es la hora, ¿verdad?». Los labios de Poirot se curvaron en una leve y precisa sonrisa. «Sí, Hastings. Se acerca el acto final. Hemos reunido las pistas, observado las reacciones y rastreado los hilos invisibles. Pronto, mis amigos, pronto, la verdad se presentará ante nosotros, desvelada y completa». La familia, ahora plenamente consciente del escrutinio del detective, se sumió en un tenso silencio expectante. Cada latido, cada susurro, cada mirada al otro lado de la habitación estaba cargada de la posibilidad de una revelación. Afuera, la niebla vespertina se aferraba a los acantilados, ocultando el oscuro horizonte. Dentro, la reunión final había comenzado y el escenario estaba preparado para la revelación definitiva de la verdad, como solo Hércules Poirot podía orquestar. Capítulo 9. La revelación. La sala estaba sumamente tensa. Cada rostro cargaba con el peso de la incertidumbre, la sospecha y las verdades ocultas. Incluso el fuego parecía arder con silenciosa intensidad, titilando contra las paredes como ansioso por presenciar la culminación del elaborado juego psicológico que Poirot había orquestado durante los últimos días. Hastings, libreta en mano, sintió una mezcla de asombro y aprensión. Había observado cada movimiento de Poirot, cada sutil mirada, pero incluso él presentía que la revelación final del maestro sería nada menos que extraordinaria. Poirot, de pie junto a la chimenea, con las manos bien entrelazadas, observaba a la familia reunida. «Mes amis», comenzó con voz serena pero imbuida de precisión, «hemos llegado paso a paso, a través de las sombras y la sutileza, mediante la observación y la vacilación, a este momento decisivo. Ha llegado el momento de hablar con franqueza, de revelar aquello que ha permanecido oculto a todos, salvo a la atenta atención de las pequeñas células grises». Sir Hugo Bennet se removió inquieto en su silla, con la serenidad quebrantada bajo la mirada penetrante de Poirot. La señora Evelyn Hawthorne mantuvo su elegante postura, aunque la tensión en sus manos y ojos delataba su fachada de cautela. Las miradas nerviosas de la señorita Clara Hawthorne oscilaban entre adultas. El aspecto sereno del doctor Leonard Fisk parecía ligeramente tenso, y el señor Thomas Lyle, el abogado, se mantuvo sereno pero muy alerta. Incluso la señorita Collins, discretamente observadora, pareció percibir la gravedad del momento. Poirot comenzó su metódica explicación. «Primero, consideremos el asesinato de Sir Reginald. A primera vista, las sospechas recaían fácilmente sobre Monsieur Bennet. Tenía oportunidad, proximidad y un motivo visible. Sin embargo, el análisis minucioso de su comportamiento, las sutilezas de su reacción, todo apuntaba a otra parte. La sospecha, cuando es demasiado conveniente, suele ser engañosa». Hastings asintió, recordando la primera pista falsa que había captado la atención de la familia. La mirada de Poirot se posó en las huellas, las manchas y los libros de contabilidad desplazados. «Observe, Hastings, cómo la mano que movió los papeles lo hizo con meticulosa intención, dejando apenas una huella levísima. Tal precisión no es obra de la prisa ni del pánico, es obra del cálculo, guiada tanto por el deseo como por el miedo, y es en esas huellas donde la verdad susurra su presencia». Se volvió hacia la señora Evelyn Hawthorne con una mirada penetrante pero educada. «Señora, considere sus acciones, su conocimiento de las rutinas de Sir Reginald,
La combinación de la caja fuerte y la precisión con la que actuó anoche, todo sugiere previsión. Era consciente no solo de lo que buscaba, sino también de cómo desviar la atención hacia los demás. Los ojos de la señora Hawthorne se abrieron ligeramente, pero habló con un tono de desafío silencioso. Poirot, yo... señora, continuemos. Las palabras no son la medida. Los gestos, la vacilación y la mirada son el lenguaje de la verdad. Su sutil desplazamiento de objetos en la biblioteca, la leve mancha, las huellas, eran pistas, dejadas deliberadamente o delatadas inconscientemente. Apuntan directamente a su mano al retirar las cartas y los libros de contabilidad. Poirot se dirigió entonces a la asamblea. Cada uno de ustedes contribuyó, consciente o inconscientemente, a moldear la percepción. Sir Hugo, su visible ansiedad confundió a muchos, pero fue precisamente eso, ansiedad por asuntos ajenos, amplificada por el miedo a la sospecha. Señor Lyle, su manera precisa y deliberada intentó ocultar el conocimiento, pero la ligera vacilación observada por la señorita Collins delató su conciencia. Hastings garabateó frenéticamente, notando el cuidadoso análisis que Poirot hacía del comportamiento. Poirot se volvió de nuevo hacia la señora Hawthorne, con expresión tranquila, casi compasiva, pero inflexible. Señora, el motivo es claro, el deseo de ocultar secretos, protegerse de posibles escándalos y controlar la distribución de la herencia y la información confidencial. El robo de los documentos no fue simplemente oportunista, fue intencional, calculado y ejecutado con sutileza para engañar. La combinación de miedo, intención y observación minuciosa le permitió orquestar la escena. Sin embargo, incluso la mano más cuidadosa se delata en los detalles más minuciosos. Las manos de la señora Hawthorne temblaron y su compostura flaqueó. Solo era para proteger a mi familia, para evitar el escándalo. Poirot inclinó la cabeza, con voz amable pero resuelta. Pero la ley no distingue la intención de la acción cuando hay engaño. La verdad, señora, aunque tarde, emerge sin justificación. Luego abordó los detalles más sutiles de las observaciones de la noche. Consideren la caja fuerte en sí. Su contenido era muy específico, objetos de importancia para la familia y su patrimonio, la precisa extracción de cartas y libros de contabilidad, la leve mancha en el borde y las pequeñas huellas que se alejaban de la escena. Todos eran indicadores cruciales de una acción deliberada. Revelaron no solo lo que se robó, sino también quién lo robó. La mirada de Poirot se dirigió al resto de la familia. La breve observación de la señorita Clara de una figura cerca de la galería, la observación de la señorita Collins de los movimientos inusuales del señor Lyle e incluso la visible pero engañosa ansiedad de Sir Hugo, todas eran piezas de un rompecabezas. Unidas con cuidado, conducen a la innegable conclusión. La señora Evelyn Hawthorne orquestó la sustracción de los documentos, con la esperanza de desviar las sospechas hacia otro lado mientras actuaba para ocultar secretos. Un leve jadeo recorrió la sala. La señorita Clara se tapó la boca con las manos. Sir Hugo se desplomó ligeramente, aliviado de no ser el culpable, e incluso el rostro del señor Lyle reveló un destello de sorpresa. Poirot levantó un dedo, enfatizando el punto final. Mis amigos, observen la naturaleza del comportamiento humano. La culpa deja huellas en los gestos más pequeños: vacilación, ansiedad y desplazamiento involuntario. Uno puede intentar controlar la percepción, pero las pequeñas células grises lo perciben todo. El intento de Madame Hawthorne de manipular las sombras fracasó precisamente porque el comportamiento humano no puede ocultarse por completo. Hastings garabateó las notas finales, asombrado por la capacidad de Poirot para reconstruir los acontecimientos con precisión y perspicacia psicológica. Extraordinario, Hércules. Cada gesto, cada vacilación, cada mirada, todo encaja. Poirot asintió, con la mirada ligeramente suavizada. Sí, Hastings. Y ahora con claridad se comprende la secuencia de los acontecimientos. La primera distracción fue deliberada, despertando sospechas hacia Monsieur Bennet. El segundo acto, la sustracción del contenido de la caja fuerte, fue calculado para proteger secretos, pero dejó la pista oculta, observable para quienes saben ver. Los hilos del engaño, antes invisibles, ahora forman un tapiz completo. Volviéndose de nuevo hacia la señora Hawthorne, Poirot concluyó con suavidad pero firmeza. Señora, la verdad es conocida. Actuó usted con cálculo y sutileza,
pero ni siquiera la sutileza puede ocultar por completo sus intenciones. La justicia, a su debido tiempo, se hará efectiva. El rostro de la señora Hawthorne, antes sereno, ahora delataba el peso de la revelación. Bajó la mirada, con labios temblorosos. Sí, fui yo. Solo quería proteger todo. No quise hacer daño. Poirot inclinó la cabeza con una mezcla de satisfacción y compasión mesurada. Ah, pero la intención y el resultado no siempre coinciden, señora. Las consecuencias permanecen, y la verdad siempre emerge. La tensión en la sala se disipó lentamente, reemplazada por la silenciosa aceptación de la revelación. Sir Hugo exhaló. La señorita Clara se relajó ligeramente, e incluso el señor Lyle asintió sutilmente en señal de reconocimiento. Hastings miró a Poirot con admiración, observando la magistral orquestación de deducción psicológica, observación y sutil distracción, llevada a una conclusión impecable. Poirot finalmente se volvió hacia Hastings, con un leve brillo en los ojos. Hastings, las pequeñas células grises han hablado. Se han examinado las sombras, se han comprendido los motivos y se ha revelado el engaño. El juego ha terminado. Afuera, la niebla se aferraba a los acantilados a medida que la noche se hacía más profunda, pero en el interior de Ravenswood Manor, la claridad había regresado. La verdad, antaño oculta bajo capas de sutileza, había sido iluminada por la observación meticulosa y el razonamiento cuidadoso. Poirot, siempre sereno y preciso, había vuelto a poner orden en el caos de la ocultación y la intención humanas. Capítulo 10. Resultado y justicia. A la mañana siguiente, la mansión Ravenswood parecía más tranquila, aunque no del todo en paz. La revelación de las acciones de la señora Evelyn Hawthorne había dejado una tensión persistente en el ambiente. Incluso los sirvientes se movían con cautela, conscientes de que el equilibrio de la casa se había visto alterado. Poirot, como siempre, mantuvo su impecable compostura, caminando tranquilamente por los pasillos mientras Hastings lo seguía, libreta en mano, ansioso por registrar las últimas reflexiones del gran detective. «Hércules», comenzó Hastings en voz baja, «ahora que se sabe la verdad, ¿qué pasará? Supongo que las autoridades tomarán medidas contra Madame Hawthorne». Los ojos de Poirot brillaron levemente, aunque su tono se mantuvo mesurado. «Sí, Hastings, la justicia debe prevalecer, aunque tenga múltiples facetas. En este caso, la ley se asegurará de que se afronten las consecuencias de sus actos. Pero observe, la justicia no es solo la aplicación de la ley, es también la restauración del orden, la comprensión del comportamiento humano y el esclarecimiento de la verdad». Caminaron hacia la biblioteca, donde Sir Hugo Bennet y el señor Thomas Lyle discutían discretamente la recuperación de las cartas y los libros de contabilidad robados. Los documentos habían sido devueltos a la caja fuerte bajo la supervisión del abogado, aunque faltaban varios objetos menores, presumiblemente destruidos u ocultos sin posibilidad de recuperación. La comprensión del alcance total de la intervención de la señora Hawthorne dejó en la casa una mezcla de alivio e inquietud. Poirot se acercó a Sir Hugo con su habitual cortesía. «Monsieur Bennet, es una suerte que se hayan recuperado los documentos, y aunque se sospechaba de usted, observe cómo un razonamiento cuidadoso, una observación sutil y una perspicacia psicológica revelaron la verdadera mano. Verá, la verdad es un delicado tapiz, tejido con los hilos de la conducta, la intención y las circunstancias». Sir Hugo asintió con un alivio palpable. «Sí, Poirot, le estoy agradecido, y, sin embargo, no puedo evitar sentirme inquieto. Que alguien tan cercano a nosotros pudiera manipular los acontecimientos con tanta precisión». La mirada de Poirot se suavizó ligeramente. «Ah, amigo, así es el carácter humano. Incluso aquellos en quienes confiamos pueden actuar por miedo, deseo o desesperación. Sin embargo, no hay que perder la esperanza, pues la claridad y la justicia suelen ser la recompensa de la paciencia y la observación». Hastings, sin dejar de tomar notas, observaba las reacciones de los demás miembros de la familia. La señorita Clara Hawthorne, aunque visiblemente aliviada, parecía cargar con una pena silenciosa. Su inocencia juvenil se veía agobiada por las complejidades del engaño adulto. El doctor Leonard Fisk parecía sereno pero pensativo, quizá reflexionando sobre la fragilidad de la confianza en las relaciones humanas. Incluso el señor Lyle, el siempre pragmático abogado, se permitió una leve, casi imperceptible,
sonrisa ante la resolución del caso. Poirot regresó a Hastings, hablándole con suavidad pero decisión. Hastings, observe la condición humana. Madame Hawthorne actuó impulsada por una mezcla de miedo e instinto protector, pero sus acciones perturbaron el equilibrio del hogar. Cada gesto, cada vacilación, cada ocultación tiene consecuencias. Las pequeñas células grises revelan no solo la culpa, sino también las sutilezas de la intención, y a través de ellas vemos la intrincada arquitectura del comportamiento humano. Hastings asintió lentamente, asombrado por la perspicacia del maestro. Es notable, Hércules, como cada pequeño detalle, la mancha en la caja fuerte, las huellas, las vacilaciones, los gestos sutiles, condujo al desenlace de todo el caso. Nadie más podría haberlo visto. Poirot sonrió levemente. Sí, Hastings. Observación, razonamiento y paciencia. Estas son las herramientas del detective. Los ojos solo ven lo obvio, la mente percibe lo oculto, y las pequeñas células grises nunca se cansan. Trabajan en silencio, con paciencia, hasta que emerge la verdad oculta. Más tarde, cuando la casa empezó a recuperar algo de normalidad, Poirot se tomó un momento de silencio para reflexionar en la biblioteca. La luz de la mañana caía suavemente sobre los muebles pulidos, proyectando largas sombras que parecían simbolizar los efectos persistentes del engaño humano. Hastings se unió a él, con el cuaderno cerrado, y compartieron un breve silencio, absortos en sus pensamientos. Poirot rompió el silencio, hablando con su característica precisión. Hastings, uno debe reflexionar sobre la naturaleza de las acciones humanas. El miedo, el deseo, la ambición, impulsan el comportamiento, a menudo con consecuencias imprevistas. Madame Hawthorne intentó proteger, pero interrumpió. La visible ansiedad de Monsieur Bennet confundió a los observadores, pero era inocente. Los hilos de la acción humana son delicados y están entrelazados, y solo una atención minuciosa puede revelar su verdadero patrón. Hastings, inspirado por la reflexión de Poirot, se aventuró a pensar. ¿Crees que la casa se recuperará del todo, Hércules? Después de todo, tales revelaciones pueden dejar una huella imborrable. Los ojos de Poirot brillaron con una silenciosa comprensión. Hastings. La gente se adapta, pero las lecciones persisten. La conciencia del engaño, el reconocimiento de la intención sutil y la certeza de que la verdad, aunque tarde, emergerá. Estas lecciones permanecen en quienes presencian tales eventos. Quizás sean más cautelosos, más atentos, tal vez más sabios. Se oyeron pasos acercándose, y la familia se reunió lentamente de nuevo en el salón principal. El inspector Ames había llegado para supervisar los procedimientos formales, asegurándose de que la señora Hawthorne enfrentara consecuencias legales. Sin embargo, incluso entre las formalidades procesales, el ambiente no era de triunfo, sino de reflexión. La revelación de los motivos ocultos había dejado una huella imborrable en todos los presentes. Poirot, de pie con su impecable compostura, ofreció una observación final. Mes à mis. La justicia, la observación y la claridad han triunfado. Sin embargo, la verdadera victoria no es simplemente la recuperación de documentos o la identificación de los culpables. Es el esclarecimiento de la verdad, la comprensión del comportamiento y el reconocimiento de la complejidad humana. Incluso cuando las sombras oscurecen la realidad, un razonamiento cuidadoso permite ver con claridad. Hastings, inspirado por la perspicacia de Poirot, añadió en voz baja: «Y las pequeñas células grises nunca descansan, ¿verdad, Hércules?» Los labios de Poirot se curvaron en una leve y precisa sonrisa. «No, Hastings. Son los eternos compañeros de la razón, siempre vigilantes, siempre pacientes. Las sombras pueden cambiar, las intenciones pueden ocultarse, pero la mente lo observa todo, y al final la verdad se revela, no por la fuerza, sino mediante una cuidadosa atención a las sutilezas de la acción humana». A medida que el sol se ponía tras los acantilados, proyectando largas sombras sobre la mansión Ravenswood, la casa comenzó a instalarse en una calma cautelosa. Las cartas y los libros de contabilidad habían sido restaurados, el culpable había sido confrontado y la red de engaños se había desenredado. La atmósfera permanecía cargada de reflexión, con el recuerdo del miedo, la sospecha y la revelación persistiendo como un suave eco. Poirot, con su trabajo terminado, se preparó para partir.
Hastings, libreta en mano, lo siguió hacia el carruaje. Otro caso concluido, Hércules. Y una vez más, tus pequeñas neuronas han triunfado donde otros solo veían confusión y duda. Poirot, siempre sereno, asintió. Sí, Hastings. La mente, cuando se entrena para observar y analizar, aporta claridad. El corazón humano puede ocultar sombras, pero las pequeñas células grises lo ven todo. Vámonos, mon ami, porque nos aguardan nuevos misterios, y el mundo siempre está lleno de intrigas. Mientras el carruaje se alejaba de la mansión Ravenswood, la finca pareció respirar de nuevo. La niebla se despejó de los acantilados y el horizonte se abrió a un nuevo día. En el interior, la familia reflexionó sobre los acontecimientos, consciente de que, incluso en medio de la revelación y la justicia, las sutiles complejidades de la intención humana seguirían siendo una lección durante años, y Hércules Poirot, sereno y preciso como siempre, desapareció en la tranquilidad del campo, siempre dispuesto a aplicar sus incomparables poderes de observación, deducción y la incansable vigilancia de las pequeñas células grises. Capítulo 11. La partida. La mansión Ravenswood yacía bañada por la suave luz del atardecer, con los acantilados al fondo difuminados por una suave neblina. La casa había vuelto a la rutina, aunque una corriente de reflexión subyacente persistía como un eco invisible. Sir Hugo Bennet se movía con calma y deliberación, atendiendo los asuntos pendientes de la finca, mientras la señorita Clara Hawthorne se ocupaba de cartas y notas, con su juvenil serenidad atemperada por las recientes revelaciones. Incluso la señorita Margaret Collins, normalmente reservada, parecía más atenta a las interacciones sutiles, como si los acontecimientos de la semana anterior le hubieran abierto los ojos a la complejidad de la naturaleza humana. Poirot, impecablemente vestido y siempre sereno, se encontraba cerca de la puerta, con las manos cruzadas a la espalda, observando la casa con un interés profundo, aunque distante. Hastings, con el cuaderno bajo el brazo, caminaba a su lado, observando la calma que se había instalado en la mansión, a pesar de la tensión que la había dominado tan solo unos días antes. Hércules, comenzó Hastings en voz baja, ahora parece casi tranquilo. Sin embargo, imagino que, por un tiempo, cada mirada, cada gesto, llevará el recuerdo de lo que ocurrió aquí. Los ojos de Poirot brillaron con sutil diversión. Sí, Hastings, la memoria humana es un instrumento curioso. Las sombras persisten mucho después del regreso de la luz, y las lecciones permanecen grabadas en la mente, incluso cuando el evento mismo se desvanece. La familia se adaptará, pero cada uno traerá consigo una renovada comprensión de la observación, la intención y la sutileza. Y esta es la verdadera recompensa del trabajo de las pequeñas células grises. El suave crujido de la puerta de la biblioteca atrajo su atención. El doctor Leonard Fisk apareció tras finalizar sus rondas de consulta con la familia. Su serena presencia transmitía una serena seguridad, como si se hubiera restablecido el equilibrio intelectual de la familia. Saludó a Poirot con un breve gesto de asentimiento. «Doctor», dijo Poirot, inclinando la cabeza cortésmente, «ha observado usted bien. Incluso las reacciones más sutiles, ansiedad enmascarada por la calma, gestos que delatan la reflexión, han contribuido a la resolución de este asunto. La observación es, después de todo, un reflejo de la intención». Los labios del doctor Fisk se curvaron en una leve sonrisa. «En efecto, Poirot, es notable la claridad con la que distinguió los patrones invisibles». Poirot se permitió un leve asentimiento antes de volverse hacia Hastings. «Y ahora, Hastings, nos vamos. Hay mucho en el mundo que requiere atención, nuevos enigmas y misterios aún sin resolver. Pero incluso al partir, debemos considerar la naturaleza humana que hemos observado aquí. El deseo de proteger, el miedo a las consecuencias, las sutilezas del engaño, todos son ingredientes del gran tapiz de la vida». Hastings miró hacia la casa. La señorita Clara hizo una pausa en su trabajo para mirar hacia la puerta, con una leve sonrisa en los labios. Sir Hugo se ajustó el abrigo. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Poirot, como en un silencioso gesto de gratitud y respeto. La mansión, aunque tranquila, conservaba la sutil tensión que surge de la conciencia de una revelación cuidadosamente orquestada. Poirot señaló con un ligero gesto el carruaje que esperaba afuera. «Hastings, uno observa, uno deduce, uno guía los hilos de la sutileza hacia la iluminación, y cuando el trabajo está terminado, uno se va, dejando a la familia para que reflexione sobre las lecciones aprendidas. Las sombras se disipan,
pero la complejidad humana perdura. Mientras caminaban por el largo camino de grava, Hastings reflexionó en voz alta. ¿Te cansas alguna vez, Hércules? Resolver acertijos tan complejos, leer la mente de los demás, parece interminable. La sonrisa de Poirot fue tenue pero precisa. Ah, Hastings. Las pequeñas células grises nunca se cansan. Siempre están vigilantes, siempre pacientes. Uno no resuelve solo para triunfar sobre el engaño, sino para comprender. Cada caso es un estudio del comportamiento humano, una lección de sutileza e intención. La mente, cuando se entrena, ve lo que otros pasan por alto. La puerta del carruaje se abrió y el cochero hizo un gesto cortés con la cabeza. Poirot entró con elegancia, indicándole a Hastings que lo siguiera. A medida que las ruedas rodaban por el sinuoso camino que se alejaba de Ravenswood, la mansión se perdió en la niebla, con sus ventanas brillando tenuemente bajo la luz del sol menguante. Hastings contempló los acantilados y el mar embravecido que se extendía más allá. «Supongo que no olvidaremos este caso pronto», dijo con una mezcla de asombro y alivio en la voz. La mirada de Poirot, siempre precisa, permaneció fija en el horizonte lejano. «No, Hastings. Los recuerdos perduran, y las lecciones persisten. El miedo, el deseo, el engaño, dejan huellas no solo en el mundo físico, sino también en la mente de quienes los presencian. Las pequeñas células grises han completado su trabajo aquí, pero el estudio de la naturaleza humana continúa, siempre». Hastings cerró su cuaderno. La tinta capturó el meticuloso registro de cada observación, vacilación y gesto sutil. «Y la familia aprenderá, ¿no?, de lo que se ha revelado». Poirot inclinó la cabeza pensativo. «Sí, la conciencia de la sutileza, la comprensión de que las acciones, por muy ocultas que sean, dejan huellas. Esto los guiará. Pueden protegerse del engaño, observar con más atención y considerar la intención antes de juzgar. Sin embargo, incluso con esta conciencia, la naturaleza humana sigue siendo impredecible, intrincada y fascinante». Una calma serena se apoderó del carruaje mientras continuaba por los sinuosos caminos, con la brisa marina cargando un tenue aroma a sal y niebla. Poirot, con las manos entrelazadas a la espalda, parecía sereno, reflexionando sobre el caso con su serenidad característica. Hastings, con el cuaderno cerrado, se permitió un momento de admiración y reflexión. Había presenciado una vez más la extraordinaria profundidad de la comprensión de Poirot, no solo del crimen, sino de la propia condición humana. Al cabo de un rato, Poirot volvió a hablar, en voz baja, casi filosóficamente. «Hastings, cada caso es un estudio, una reflexión sobre los motivos humanos y la delicada interacción entre intención y circunstancia. La verdad puede estar oculta, oscurecida por distracciones o envuelta en las sombras del miedo y el deseo, pero siempre está ahí, esperando ser descubierta por quienes observan con paciencia, precisión y cuidado». Hastings asintió, sintiendo el peso y la belleza de la lección. «¿Y tú, Hércules? Seguirás observando, observando y deduciendo, siempre». La leve sonrisa de Poirot se ensanchó ligeramente. «Sí, amigo, siempre. El mundo nunca está exento de misterio, y las pequeñas células grises nunca descansan. Las sombras pueden cambiar, pero la mente permanece vigilante, paciente e incansable, y al final, la claridad prevalece». Al doblar la curva, dejando atrás Ravenswood Manor, el horizonte brillaba con la tenue promesa de la luz del atardecer. El asunto había concluido, se había hecho justicia y se habían revelado las sutiles complejidades del comportamiento humano. Sin embargo, para Poirot y Hastings, el viaje continuaba, siempre adelante, guiados por la observación, la deducción y la constante vigilancia de sus pequeñas neuronas. La mansión se desvaneció en la distancia, los acantilados y la niebla se fundieron en uno solo, y una profunda sensación de orden, restaurada pero delicada, se apoderó de la finca. Dentro del carruaje, Poirot permaneció sereno e infinitamente observador, la personificación del equilibrio perfecto entre el intelecto, la paciencia y la búsqueda incansable de la verdad. Hastings, mirando a su compañero, no pudo evitar sonreír. «Hasta el próximo caso, Hércules». Los ojos de Poirot brillaron con una discreta diversión. «Hasta el próximo caso, Hastings. Y siempre habrá otro. Oui, siempre otro». Capítulo 12.
Epílogo. El carruaje había dejado atrás Ravenswood Manor hacía tiempo. Los acantilados y la niebla se desvanecían en el recuerdo, pero los acontecimientos de los últimos días aún perduraban vívidamente en la mente de los implicados. Hastings, sentado junto a Poirot, se permitió un momento de reflexión, reflexionando sobre cada gesto sutil, cada vacilación susurrada y cada distracción cuidadosamente planeada que había traído claridad al tumulto de la casa. Hércules, comenzó Hastings, rompiendo el cómodo silencio, todavía me maravillo de cómo cada detalle, las huellas, las manchas, incluso los gestos más pequeños, era tan crucial. Es como si nada escapara a tu observación. Los ojos de Poirot brillaron y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Hastings. No es mera observación, no. Hay que observar, sí, pero con paciencia, con atención a la sutileza y con comprensión de la naturaleza humana. La mano que tiembla, la mirada que vacila, la vacilación que parece trivial. Todo lo dice todo. Las pequeñas células grises, Hastings, nunca se cansan y ven lo que el ojo por sí solo no puede percibir. Hastings asintió, aún asimilando la información que Poirot había revelado a lo largo de la investigación. Y Madame Hawthorne actuó por miedo, por deseo de proteger, pero las consecuencias fueron muy graves. Es un equilibrio extraño, intención y resultado, moralidad y ley. Poirot inclinó la cabeza pensativo. Sí, amigo, la acción humana nunca es sencilla. Las intenciones pueden ser nobles, egoístas o una mezcla de ambas. Sin embargo, una vez tomada la acción, interactúa con las circunstancias, y los resultados pueden distar mucho de lo imaginado. En este asunto, Madame Hawthorne intentó protegerse a sí misma y a su familia del escándalo, pero al hacerlo, se convirtió en la artífice del caos. Es la eterna lección. La mente puede ocultar, pero no puede escapar por completo a la lógica de la acción. Afuera, el tenue aroma del mar se mezclaba con el aire fresco del atardecer, y el carruaje avanzaba con paso firme por el sinuoso camino. El mundo parecía tranquilo, pero Hastings presentía que, bajo la superficie, el comportamiento humano seguía siendo tan impredecible y complejo como siempre. Poirot, siempre contemplativo, continuó. Y esto, Hastings, es por lo que el trabajo del detective nunca está completo. Las sombras cambian, las intenciones se ocultan y el engaño puede ocultarse. Pero la claridad, la paciencia y la observación meticulosa siempre revelan la verdad subyacente. Las pequeñas células grises sirven a la justicia no solo a través de la ley, sino también a través de la comprensión. Hastings miró a su compañero, admirando la serena confianza que Poirot transmitía con tanta naturalidad. Lo dices casi filosófico, Hércules. La observación como estudio de la naturaleza humana misma. La sonrisa de Poirot se ensanchó levemente. Ah, Hastings, es más que filosofía, es una vocación. Ver más allá de las apariencias, desentrañar el engaño, restablecer el orden. Este es el gozo de la mente en acción. Cada caso, cada enigma, cada matiz humano, es una oportunidad para comprender, aprender y actuar con precisión. Y, amigo mío, la satisfacción está en la revelación, cuando la verdad oculta se alza ante todos. El carruaje aminoró la marcha al acercarse a una pequeña posada rural, donde Poirot había solicitado pasar la noche. Hastings ayudó con el equipaje, observando la serena dignidad y compostura que Poirot mantenía incluso en las tareas cotidianas. Al entrar en el sendero empedrado, el detective se permitió un inusual momento de reflexión. Hastings, dijo Poirot en voz baja, cada caso deja su huella, no solo en el detective, sino en todos los que se ven afectados. La familia de Ravenswood Manor aprenderá de este asunto. Vigilancia, atención y la comprensión de que el comportamiento humano nunca es del todo transparente. Sin embargo, incluso en medio de la confusión, la claridad y la justicia emergen, tan cierto como que el sol sale después de la noche. Hastings miró a su alrededor, observando las calles tranquilas, el murmullo lejano del mar y la luz tenue en el horizonte. ¿Y tú, Hércules? ¿Tendremos más casos como este? Los ojos de Poirot brillaron con una discreta diversión. Siempre, Hastings. El mundo nunca está exento de intrigas. El engaño, la intención y la sutileza humana perduran, y siempre habrá quienes oculten, desvíen o intenten manipular. Las pequeñas células grises también perdurarán, siempre atentas, siempre pacientes, siempre listas para poner orden desde las sombras.
Al entrar en la posada, Poirot se detuvo para echar una última mirada al cielo del atardecer, cuya luz moribunda se reflejaba en los acantilados lejanos. Se respiraba una serena sensación de finitud, pero bajo ella aguardaba la promesa de nuevos misterios. Hastings, cerrando su cuaderno, sintió un profundo respeto por el detective que tenía a su lado. Comprendió que la búsqueda de la verdad, la observación y la justicia era tanto un arte como un deber, y que la mente de Hércules Poirot no tenía parangón en su búsqueda. «Descansemos esta noche, Hastings», dijo Poirot con voz suave y precisa. «Mañana, otro día, otro viaje, inevitablemente, otro caso. Pero por ahora, el mundo puede dormir un poco más tranquilo, sabiendo que las sombras han sido estudiadas, los secretos revelados, y la verdad triunfa». Hastings se permitió una leve sonrisa, agradecido por la serenidad que acompañó la resolución de Ravenswood Manor. Afuera, el viento susurraba suavemente sobre los acantilados, trayendo consigo una sensación de equilibrio restaurada. Poirot, siempre sereno, lo condujo al interior de la posada, una figura de elegancia, intelecto y una calma inquebrantable, dejando atrás un mundo ahora iluminado por la razón, la perspicacia y la constante vigilancia de las pequeñas células grises. Y así, el asunto en Ravenswood Manor concluyó no solo con la revelación del culpable, sino con la restauración de la comprensión, el triunfo de la observación y la tranquila certeza de que la verdad, aunque a veces oculta, siempre emergerá cuando se la examine con paciencia, precisión y la agudeza incomparable de Hércules Poirot.